Gala. ¿Por qué escribir? ¿Por qué comenzamos a escribir? Ajá. ¿Cuál fue la intención de escribir? Ajá. O sea, porque en algún momento hablábamos del lenguaje, ¿no? O sea, de la necesidad del lenguaje, cómo surgió el lenguaje, Ajá. para qué el lenguaje. Ahora vamos Entonces, a hablar de ya la tenemos- escritura, pero sí, lo que viene siendo la escritura Ya de tenemos un- agarrar un palito y frotarlo contra una sustancia Ajá. y que quede algo escrito. Sí, entonces, a partir de la creación de los primeros sistemas de escritura, pues, ¿cuál era la pertinencia de escribir? Contar ¿Para qué grano. escribir? Contar grano. Contar grano, ¿no? Pues, Y administrar grano. Contar grano, administrar grano. Y en algún momento alguien dijo, ok, y esto también puede servir para mandar un comunicado, para dejar algo ahí, una alerta a alguien, ¿no? Y Pero entonces, ahorita estamos ya hablando ahí hablamos de los ideogramas, o sea, porque evidentemente los pictogramas son anteriores al lenguaje articulado, ¿no? Ujú. El de contar grano con rayitos y palitos creo que es un poco posterior a dibujar ahí un mapache. Que no era tan Que iba distinto pasando. de la escritura Pinche china mapache, de sí. hoy en día, ¿no? la peor Sacándola. pose, cagando. Un mapache haciendo Mapache haciendo la pose egipcia. Sí, pues son como los más antiguos vestigios que tenemos, ¿no? Esas ¿Qué? pinturas rupestres europeas que están ahí por de hace 50,000 años de Pero es que de yo no antigüedad. sé si en eso lo podríamos ya categorizar como ¿Escritura? No, eso es O arte. sea, es una representación de la realidad. Las fronteras son difusas, Pero- las pero- fronteras son porosas. pero Somos no es como- 70% agua. Cállate, cabrón. ¿El aire está Estás arriba o hablando está de abajo la de ti? Pinche maroma. peor Flotas que en el los aire. panistas O ahorita el aire con García flota Luna, alrededor de güey, o sea, ti. No, bueno, sí era panista, No, sí, pero... no, pero No no militaba, no milita. militaba. Saludos a García Luna Y que no está en la que iba a las cárcel. asambleas. Bueno, que escucha. Saludos a García Luna y al resto de los García Luna, prisioneros. Esos ahí para que vean que Para no un se podcast de escucha. seguridad. Pero ponemos unas rejitas. Así. Ajá, que esté en la cárcel y esté escuchando con sus audífonos así García Luna. El podcast Pero bueno, legal. entonces para mí es eso, o sea, porque eso yo creo que son más representaciones de la realidad. Y entonces cuando ya empezamos a hablar de escribir. O sea, te voy a aplicar la socrática. ¿Qué es escribir? El arte de representar conceptos, ¿no? A través de. Y no estás haciéndolo con un pictograma, chico. Con un pictograma, sí. O sea, porque Con son un las dibujo primeras. del solecito. Sí, son las primeras representaciones, pero tú pusiste de ejemplo las pinturas rupestres. Y las Sí, es pinturas eso, o sea, rupestres como tal concretamente es eso. no. O sea, solamente es una representación. De un concepto, no es escribir. O sea, no es un concepto, no es un concepto, están Claro cazando, que están sí, cazando ese es un venados, güey. concepto. Pero Están los cazando desarrollos- venados, Concepto, o sea, están- está ahí la idea. O sea, tú te estás refiriendo a representar algo irrepresentable. O sea, por ejemplo, las matemáticas, un número, una idea, una emoción. Pero ¿qué sabes tú acerca de esas mentalidades y de todo lo que podía evocar una Es un güey cazando un venados. venado? Antes de los venados. O sea, es un ¿Sabes güey qué más cazando dibujaban? venados. O sea, dibujaban símbolos muy abstractos, güey. O sea, las pinturas rupestres en México son como soles, o como círculos, o como estrellas, o como manchas, o cosas que parecen manos, o cosas. Son cosas inconcretas, en realidad. Y hay un acercamiento ahí que pues tienen- esa inconcreción a veces se vuelve el lenguaje ¿En articulado. concretas o no sabemos que tienen cuál es la referencia que tienen en el Porque es mundo un real? concepto. Pero tiendes Pero a... tiene una referencia en el mundo real. También las letras tienen una referencia Sí. en el mundo real. O sea, las letras No, eso parten. es más abstracto. Parten de los sonidos, pero las letras parten de las letras que parten de las letras que parten de las letras que parten del sonido o de la imagen. Bueno, pero las letras y las pinturas rupestres tienen desarrollos históricos distintos. Las pinturas rupestres no solamente las pintaban y luego le ponían una ficha técnica. Gente Y llegaban cazando. a verla. Y ya llegaba la gente con sus cuellos de tortuga a decir, Uga, ah, excelente uga, uga, técnica. Pero ¿cuál es Uga, tortuga uga, literal de Sí, sí, tortuga? uga, ¿eh? uga, uga. No, sino que las pintaban y luego el chamán también se pintaba y hacía toda una representación de la gran casa y le enseñaban a los niños cómo en los primeros lenguajes la palabra amar y comer es la misma. Porque para ellos era el mismo proceso, el periodo de amar entre los animales que se amaban entre ellos y luego daban animalitos que luego tú podías cazar y te podías comer. Entonces en la gran casa es como ellos incidían dentro de esta lucha cósmica de fuerzas que les daba animales que comer y ellos eran parte de este ecosistema. Esa es una historia muy bonita. Y bailaban con ellos, pero creo que es el mismo principio de que te pregunta la realidad qué verga quieres para siempre. Ajá. Entonces estos güeyes cuando descubrieron la pintura de ocre, lo primero que hicieron fue hacerla polvo y poner sus manos ahí y soplarla. Y ya cuando vieron cómo quedaba ahí el contorno de sus manos, dijeron, ¡ah, la ¡Qué verga! loco! Se Después ve alguien qué puso pedo, su pito. güey. O sea, Sí, aquí esa fue la alguien segunda. puso sus nalgas. Eso no hemos visto, güey, así. Ay,
O sea, para mí no hay mucha diferencia entre eso y el güey que pone su cara en la fotocopiadora. Y lo digo de la manera más seria. Sí, pero... O sea, al final hay una cosa muy interesante que podemos como explorar. El arte de la representación, como al menos la representación gráfica, antes de llegar a la escritura, la representación gráfica es un asunto casi de exploración. En el sentido en que tú quieres ver qué es lo que pasa cuando emprendes una acción. O sea, sí es como pintar por el acto de pintar. Un poco tautológico, pero es muy profundo en el fondo, ¿no? Ajá. O sea, sí estás como transformando la realidad y estás llevando la materia a otra forma, ¿no? Aquí Estás no era el arte transformando por tu el arte estado. mismo. Era el arte como un medio para un ritual chamánico del cual Eso, depende pero- de pero- eso que tú llamas pero arte por el arte después. mismo, esa capacidad de representación es chamánica, o sea, es transformacional, es espiritual. El hecho de que en el siglo XIX se haya vuelto Eso una dicen cuestión muy elitista, los egresados del FAD. pero eso ya es muy nuevo, o sea, eso ya es muy, muy reciente. Estamos hablando de un momento en que la representación visual tenía una pertinencia pragmática con la vida cotidiana. Sí. O sea, el hecho de hacerlo era o representar el mundo o conocerme a mí a través de estas acciones. O decir Pero- nosotros cazábamos venados y vienen ustedes casen venados. Ajá. De ahí pueden sacar En papas. ese sentido, o sea, hay una capacidad como creadora que la tiene la escritura, Ujú. hay una capacidad de representación que la tiene la escritura y hay un símbolo que tiene un significado A que la mí- tiene la escritura. A mí lo que me interesa es el momento en el que la escritura nace. Porque, ok, las pinturas rupestres son de hace 50.000 años. Ya. 50.000 años, seguían ahí echando desmadre en las estepas, viajando de un lado a Te otro. metes en una cuevita, Todos, tiras algo. y todos te metes. ellos- O sea, es la que nosotros conocemos, por cierto, porque cantidad de cosas se han perdido en la historia. Ah, eso sí. Pero es hasta 40.000 años más tarde, hace 10.000 años, cuando comienzan los primeros sistemas de escritura. Que se preservaron. Y que se hayan preservado, Ah. pero ahora sí Hay que sí, súper paréntesis. O sea, la escritura cuneiforme es la primera de la que se tiene vestigio. Ujú. yo nada más estoy hablando de lo que tenemos evidencia. Entonces, Ya vas lo a ver demás qué es cosa ciencia había ficción, antes, ¿no? pero... La favorita, esa es la buena. Esa es la chida. Pero no es como vamos a representar un ritual chamánico, voy a escribir, como decía Pascal, Reflections of My Life. Ajá. No, es como tanto de grano para Ur, tanto de grano para Tebas, Ujú. tanto de grano. Los primeros, el otro día fui a casa de un señor que tiene cosas que no debería tener en su casa. Y tiene, y tiene un falo. Un falo era un pedacito de... Dicen mis amigas feministas, ¿por qué los hombres se quieren coger todo? Bueno, un falo era un pedacito de barro, como cónico, en el que le escribían mierdas y luego lo ponían en la tierra. Y ahí lo levantabas y decía, esto es propiedad de Juan Pérez. Bueno, de Gilgamesh, ¿no? Digamos. Y ya lo volvías a poner. Cierto. Entonces, esa es la primera escritura. La primera escritura de la que tenemos registro es, pues, contar grano, básicamente, Sí, porque... a mí me apasiona demasiado la especulación de y cómo se llegó a esas formas, Pero cómo se llegó a esa práctica, es que dónde se ¿cómo? practicaba. Había eso, dos tipos ¿no? de escritura. Estaba el Súper tipo de increíble. escritura que pones en piedra, que es como las leyes de Hammurabi, ¿no? Si haces esto, te cortamos un brazo, puto. Ujú. Con unas Eh, ilustraciones bien picudas. Cosas que tú quieres que todo el mundo vea. Que no, pero que de cierta forma es absurdo porque gran porcentaje de la gente no tenía ni idea de qué verga decía ahí. Ajá. Pero lo veían y Simplemente decían, lo veían, podían chido. como abstraer un poco lo que significaba cada tallo Ujú. y hasta ahí, ¿no? O sea, si quieres ahorita hablamos acerca de el poder a través del control de la sí, información. sí, ahorita hablamos de eso. Pero había dos tipos de textos. El texto que quieres para siempre. Yo soy Darío y en el año tal me volví emperador y Ujú. así, que quede para siempre. Y luego estaban unas tablas de barro que estaban siempre húmedas. Entonces estaba chingón porque ahí podías poner, eran como post-its. Mañana comprar leche. Y ya, lo dejabas ahí. Y al día siguiente, ay, güey, sí, es cierto, tengo que comprar leche. Y ya lo borrabas. O Día irme por siguiente, unas ajá. cebollas. Y así, ya, Sí. Sabemos que esas existen solamente porque, bueno, hay varias evidencias, ¿no? Pero hay una de la caída de la Edad de Bronce, donde llegan los hombres del mar, empiezan a quemar las ciudades, y hay una carta que escriben en una de estas tablillas de barro que siempre estaban húmedas. Escribe un güey como, oye, pues todas mis ciudades han sido quemadas, todos mis hombres han sido esclavizados, todas, por favor ayuda. Esa carta nunca se mandó. Ayura. Pero pervivió porque el edificio donde estaba lo quemaron. Yo creo que mataron al güey que estaba escribiendo esa madre. Y el barro se coció. Entonces quedó ahí para la posteridad esta Ahora, carta. pero Pero, ahorita- desesperada. a ver, pero entonces partamos de dos cosas, ¿no? Porque la primera, Partamos, pues. partamos de dos cosas. En un inicio solamente era representación de conceptos o de cosas materiales. Cuando ya se vuelve ¿Cómo tal saberlo? cual la representación del lenguaje, lo vamos a ver más adelante, porque ya después solo es eso, la representación
de nuestro propio lenguaje, ¿no? Entonces, hasta ese Pero momento eso es un no es una salto- representación del lenguaje, solamente No. es una representación de la realidad o de conceptos. Incluso las primeras lenguas escritas como son ideográficas y tienen unas cosas que son onomatopeicas, pero mezclan mucho como imágenes con palabras, con pronunciaciones de cosas. Entonces ya cuando se empieza a mezclar la pronunciación de las cosas, ya se está empezando como a levantar vuelo para alejar la realidad cada vez más del significante de esta misma realidad. O sea, cada vez más tienes como representaciones muy exactas para que la gente entienda qué es lo que estamos intentando representar. Este es el venado y se ve como el venado, aunque te quedó como un perro. Este es el sol y se ve como un sol. Esta es la estrella que vimos el otro día en el cielo. Cosas muy, 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 muy gráficas. Cuando se tiene un contrato social, cuando se tiene una vida colectiva común, esos símbolos empiezan a simplificarse por economía del lenguaje. Es como nosotros hablamos, nosotros vamos simplificando nuestras palabras y lo mismo pasa con las imágenes. O sea, se van simplificando por economía del lenguaje. Nosotros ya tenemos el símbolo común de la estrella. Entonces ya nada más le dibujas 3 piquitos y ya sabe todo el mundo que es una estrella. Esos grados de simplificación van llegando también a las letras, a las sílabas. O sea, son grafos que representan un objeto entero. No puedes tener el millón de grafos que hay como de objetos. Sí, Le pero- pasó a los chinos, lo tienes que simplificar. Luego tienes grafos que representan objetos en circunstancias, grafos que en combinación de entre ellos se significan, como sucede con los jeroglíficos egipcios. Y ya muy posteriormente tienes grafos que representan sílabas. Y después de los que representan sílabas, que representan sonidos concretos. Entonces es una evolución ahí bastante compleja, ¿no? Esa es una de las tantas hipótesis que hay, aparte de la de que los aliens nos lo enseñaron. Ah, sí, Está la hipótesis Es de la que que yo evolucionó creo. Ujú. de las imágenes, y hay otra hipótesis en la que evoluciona como de lo que nosotros pensábamos que eran los sonidos. Y además hay varias lenguas, ¿no? Entonces cada una es posible que tenga un origen más o menos diferente. Sí, pero en la representación de los primeros pictogramas, que después se vuelven ideogramas, Como los, O sea, los egipcios como o los chinos, como los chinos. O sea, yo lo estoy pensando en la representación de persona, ¿no? O sea, que después los trasladan también al japonés. Pues tal vez tal cual Bueno, era un monito de... el kanji es una copia del Hansu, que Es- pues, es igual el ren. Sí, es un monito. O sea, es un monito, es el dibujo primigenio de bolitas y palitos, ¿no? Sí, sí, un sí. monito. Para Tal que no cual, lo conozcas como una Parejas son 2 monitos. como una letra Gente son A 3 en monitos. español mayúscula. Ese Pues concierto no es tan- no es tan concierto de la extraño. Azteca. No, pues sí. O es sea, que no así es lo tan explicaban, peregrino eso que está diciendo el pero joven. en algún momento surge el monito va a comer, ¿no? Entonces, qué hueva estar dibujando el siguiente monito comiendo, ¿no? Entonces tienes que hacer una representación de comida. Ujú. ¿Y cuál sería como la comida fundamental? Pues el grano. Sí. Entonces haces una representación del grano y entonces cuando ya dices el grano representa comida, ¿no? Sí. Entonces ahí, o sea, ya tienes el verbo, ¿no? O sea, ya Ajá. tienes sujeto y ya tienes verbo, ¿no? Sí. Faltaría la acción del sujeto, ¿no? O sea, la temporalidad, ¿no? O sea, lo está Sí. comiendo en el Ahora, tarde. hay una cosa bien interesante, ¿no? Que el Pero, lenguaje, el lenguaje hablado pero, evolucionó perdón. distinto del lenguaje escrito. Entonces, tenlo en mente. Ajá. Es que nada más para cerrar ese punto, o sea, a lo que iba es que también, o sea, si se lo comparamos con otros sistemas de idiomas que fueron construidos más como una réplica del lenguaje, Ajá. o sea, estos evolucionaron de una forma más compleja de los sistemas que fueron basados simplemente en lenguaje, ¿no? Bueno, hasta Es el que día de estuvieron en hoy- exposición, estuvieron en contextos distintos. O sea, el chino, al estar aislado, no tuvo el contacto que tuvo, por ejemplo, el japonés con una lengua como la coreana, en la que los coreanos desarrollaron su propio lenguaje Ajá. y lo desarrollaron a partir de un lenguaje silábico que habían visto en Occidente. El Es lenguaje de completamente Occidente, o sea, Ujú. llega con las invasiones, o sea, la expansión de los egipcios, la expansión de los griegos, la expansión de los persas, la expansión posterior de los romanos, donde empezaba a haber connatos de lenguas nuevas, llegaban estos güeyes a plancharla y tenían un sistema muy efectivo de lenguaje. Sí. O sea, entre los persas y los romanos y los griegos conjuntamente y la evolución de los jeroglíficos egipcios, desarrollaron un lenguaje tremendamente eficiente donde ya no tienes que tener un carácter para dibujar personas, sino como dices persona, escribes persona y es la persona. Ujú. Y a la verga, güey. Sí, Entonces pero- fue pero muy eficiente. Que el silábico coreano viene después de que tenían un sistema de escritura más complejo, ¿no? O sea, fue una tal cual decisión imperial de Ajá. tenemos que empezar a hablar todos así. Tenemos que Vamos hacer a nuestro escribir lenguaje. nuestro idioma así. ¿Cómo vamos a escribir nuestra lengua? Y simplificado, ¿no? O sea, abriéndolo hacia bueno, no estamos brincando, ¿no? Pero es cuando ya se abre hacia la población. Eso me O sea, dijo un amigo capopero, que tuvieron un príncipe que hoy en día le llamarían comunista. Básicamente quería hacer como común el lenguaje escrito
porque le Es parecía un mucho pecado. más. Y dijo, vamos a hacer un lenguaje simplificado. Ajá. El nuestro está basado en el chino, es muy complejo, requiere de Es el, años que, de es el estudio. coreano antiguo. Vamos a hacer uno ajá. que le podamos enseñar fácilmente a la población. Y Y, sí. hasta el día de hoy, ¿Qué más que el Y coreano? sí, Estábamos eso es- hablando de una dinastía, entonces la dinastía tenía su lenguaje. Cada una de las dinastías chinas tenía alguna manera de representar. Y una de las dinastías prominentes era la que irradiaba su lenguaje en Japón y en Corea. Ujú. Entonces ahí era más o menos como... Porque no había estados-nación tal cual como China, Japón y Y Corea. tiene mucho Ajá. que ver con las condiciones materiales porque es como lo que nos decía Don Cheto cuando hablábamos Don acerca Cheto. de quién habla inglés y quién habla español en Estados Unidos, ¿no? Dice, mira, cuando tú estás vendiendo tienes que hablar todos los idiomas, pero cuando te van a comprar, ahí sí hablas inglés. O sea, tú Ujú. hablas el lenguaje del que está cargando el varo. Y me imagino que es un poco lo mismo. En aquel entonces no había como tal varo, pero Pues, tú hablas el expansión lenguaje de aquel militar, que güey, nada tiene más. de aquel que tiene el grano y los ejércitos. Ajá.